Donel. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, uno mira lo que está pasando en la Argentina y sin duda son tiempos complejos, como dice la presentación. Ahora, también vemos alrededor una cantidad de países en las que la crisis que produjo la pandemia se sumó a crisis previas, como también pasó en la Argentina, que veníamos de 2 años muy malos, 2018, 2019, económicos, y después generó también estallidos, una gran insatisfacción. Lo vimos en Chile, un proceso que obligó a Sebastián Piñera a llamar una reforma a la Constitución, pese a que no quería hacerlo, y en los resultados aparecieron un montón de candidatos independientes, incluso creciendo candidatos, muchas mujeres también aparecieron en esa elección, jóvenes del Partido Comunista, con la izquierda teniendo mucha fuerza en Chile, los independientes ganando un gran protagonismo en la Convención Constituyente que va a escribir la nueva Constitución en Chile, con la que esperan sacarse encima muchas las rémoras de la que dejó el dictador Augusto Pinochet, como por ejemplo un rol muy acotado del Estado en materia de educación y de salud en Chile, que tiene gran protagonismo el sector privado en todas esas áreas. Entonces viene un proceso de cambio importante en Chile después que hubo mucha movimiento y protestas en las calles antes de la pandemia. Está pasando lo mismo ahora en Colombia. El gobierno de centroderecha, Iván Duque, hace un mes que no logra tranquilizar la protesta del paro. Muchas denuncias por las violaciones a los derechos humanos, manifestantes, chicos jóvenes. Hay un trabajo del diario El País que les recomiendo, que han perdido un ojo. ¿Por qué? Por las balas de la policía que reprime las calles. Pasó lo mismo en en Chile también, con los estudiantes que fueron víctimas de las represiones y perdieron el ojo en esas manifestaciones. En el caso de Colombia hubo 13 nuevos muertos en Cali el viernes, la tercera ciudad más importante de Colombia, que ahora está militarizada, el gobierno que no logra frenar la protesta. Y ahora hay una situación también muy particular en Perú, donde hay un candidato como Pedro Castillo, que ayer debatió con Keiko Fujimori, y el domingo que viene hay elecciones en Perú. Viene con una propuesta mucho más radicalizada también de reformar la Constitución de Perú, entre otras cosas para que el Estado garantice la salud en Perú. Quiero decir, hay una situación de poca satisfacción y mucha protesta en muchos países de América Latina, que se ha manifestado de esta manera en estos 3 países. Y uno ve lo que pasa en la Argentina, mira las encuestas y ¿qué pasa? Hay varias encuestas que salieron en las últimas semanas que muestran un fenómeno parecido. Nosotros conversábamos el otro día con Diego Reynoso, politólogo, el encargado de la medición de la Universidad de San Andrés, que decía que el gobierno de Alberto Fernández, la satisfacción ha caído estrepitosamente. O sea, de una aprobación altísima que tenía en abril del año pasado, que fue el pico en el momento de coordinación con Horacio Rodríguez Larreta, con Kicillof, etcétera, cayó a menos del 30% la aprobación del gobierno. Ahora, uno se pregunta, bueno, que la gente desapruebe a Alberto Fernández, ¿significa que abraza a la oposición como alternativa? Y la verdad es que no, porque la oposición no capitaliza ese descontento con el gobierno. Entonces la pregunta es, ¿aparecerá alguien por afuera del sistema, como vemos aparecer en algunos países de América Latina, o hacia dónde irá finalmente ese descontento? Bueno, eso es una pregunta en un año electoral, porque cuando estamos muy corridos por la emergencia, por la urgencia, por la situación dramática de lo sanitario, pero en el fondo ya empieza, y eso lo vimos con Macri, con Juana Viale el fin de semana, que además de decir que cortaba todo a las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana en plena crisis, se ponía a ver Netflix porque no aguantaba la realidad de la crisis, Mauricio Macri. Más allá de eso, la reaparición de Macri tiene que ver también con el posicionamiento de la oposición para las elecciones. Empieza el armado de la oposición. El propio Alberto Fernández ya empieza a pensar, y esto va a aparecer cada vez más claro, que esta elección legislativa es el preludio de algo que él quiere ir a pelear por su reelección, pretende que si le va bien en las elecciones, a pesar de este nivel de aprobación tan bajo, sea él el que surja como la figura que puede ser quien se tenga que presentar a elecciones a la reelección, en realidad, que es lo que él quiere para él dentro de 2 años. Así que debajo de todo el manejo de la crisis, lo que empieza a asomar son 2 fuerzas que empiezan a pensar su estrategia electoral
preocupados por la caída en las encuestas, pero a la vez pensando que Argentina, por ahora, dentro de un escenario latinoamericano de mucho descontento de los ciudadanos con sus gobiernos, de mucha protesta frente a la desigualdad que se agravó con la crisis del coronavirus, cosa que Argentina pasó exactamente lo mismo, aumento de pobreza con lo que fue toda la pandemia y las medidas restrictivas que se tomaron el año pasado y este. A pesar de eso, el sistema político y a pesar de lo que se gritan entre ellos, siguen apostando a que la Argentina, la solución está dentro del sistema y no en las calles o en opciones más extremas, antisistemas, como las que también vemos aparecer en otros países.